Señoras y señores, aquí comienza Minuto 1 en la pantalla de C5N. La realidad. Lo que otros te ocultan a diario, lo que otros no te muestran, acá te lo contamos. El dólar imparable. Por eso es el hashtag con el que nos podés acompañar esta noche. Dólar imparable. Y todas las consecuencias. Lo venimos hablando en estos días con Alejandro Berkovich, y esta noche se suma para hablar de este tema Mariano Kestenboy, economista, porque claro, el gobierno dice tranquilos, no pasa nada, pero las góndolas están que arden, los precios se van para arriba. El Banco Central que hoy volvió a subir el precio de las LEVAC, es decir, la timba financiera sigue explotando en la City porteña. Mientras tanto, el consumidor, el usuario, diariamente nota en su bolsillo cómo crecen el precio de los alimentos y cómo muchos sectores de la economía popular no pueden acceder a estos alimentos básicos. Ayer daba un dato Alejandro Berkovich, que lo vamos a seguir en los próximos días. Ya en el conurbano hay madres que han dejado de comprar la leche materna, la leche que es fundamental para los primeros meses de vida del chico. Ha caído el consumo de leche, ni hablemos. Pero ahora, claro, se ha disparado el precio de la leche materna y hay muchas madres que ya ni siquiera lo compran. ¿Y eso en qué va? Eso va en perjuicio de la alimentación de los bebés en sus primeros meses, que lamentablemente los condenan después a una mala alimentación. Enseguida vamos a estar, como le comentaba a Víctor Hugo, con furiosas declaraciones de José Manuel de la Sota contra Macri y contra Marcos Peña. ¿Un arrepentido? Recordemos que Córdoba, a través de la mano de José Manuel de la Sota y del gobernador Schiaretti, le permitieron el triunfo a Macri. ¿Qué pasó? ¿Se desilusionaron de Macri? Enseguidita lo vamos a escuchar a José Manuel de la Sota. El dólar al rojo vivo. Una pelea por ver quién es la fiscal de la República, supongo, en la Cámara de Diputados, entre Margarita Stolbizer y Elisa Carrió hoy, mientras se discutía esta ley de responsabilidad empresarial que fue aprobada, pero que se le sacó un artículo que el oficialismo consideraba básico, el artículo 37, que enseguidita vamos a contarles de qué se trata. Y también otro que está muy duro con el gobierno, porque siente, y es verdad, y se da cuenta, que su partido ha sido ninguneado y menospreciado por Cambiemos, Ricardo Alfonsín, que amaga con pedir la suspensión temporaria de su afiliación en la Unión Cívica Radical. Vamos a escuchar ya y nos metemos de lleno en este programa. Recuerde, el hashtag con el que nos puede acompañar esta noche es dólar imparable. Es lo que está sufriendo la economía de la Argentina. Es lo que se traslada a precio. Por eso ya hablábamos con Berco de las góndolas al rojo vivo. Pero vamos ya. Otro arrepentido de Cambiemos, José Manuel de la Sota, furioso contra Macri. El presidente tiene un equipo muy cerrado, que lo encabeza Marcos Peña, que es un joven inexperto y que tiene demasiada soberbia. A mí me hace acordar tanto a algunos discursos del kirchnerismo en su época más soberbia. El que no esté de acuerdo, bueno, no importa. Es decir, esta actitud de que el que llega al gobierno se cree que se la sabe a todas. Yo creo que lo que más le hace mal al macrismo son los consejos de Durán Barba, que le da los mismos consejos que recibía doña Cristina Fernández de Kirchner, que siempre hay que buscar a alguien con quien pelear. Y el macrismo también busca con quien pelear. Se lo ve al gobierno muy emparentado con los ricos, ¿no? Esto mucha gente de clase media lo piensa. Si al final nosotros hacemos todo el esfuerzo, somos los que pagamos los impuestos, y los que menos contribuyen con el país son los que más tienen. Y yo esperaba que el presidente reconociera que Córdoba le dio el triunfo, porque la verdad, sin Córdoba no era presidente. Y no es que la gente lo haya votado porque estuviera enamorada de Macri.
Lo votaron en Córdoba porque estaban desilusionados de Cristina Kirchner. El macrismo lo único que ha hecho es apropiarse de obras nuestras. El otro día me agarré una bronca. Venía de Río Cuarto para Córdoba y vi un cartel que decía: esta autopista la hace el gobierno nacional. ¿Cómo puede ser tan cara dura? ¿Cómo puede ser tan cara dura? Le dice yo y la está terminando Schiaretti. Ellos se han comprometido a contribuir con la financiación del último 10% de la obra. Pero ¿y el otro 90% quién lo hizo? Lo hicimos nosotros, con plata de Córdoba, en una ruta nacional que la tendrían que haber hecho ellos y no hicieron nunca nada. Bueno, furioso José Manuel de la Sota, vamos a repasar los conceptos contra Macri. Dijo: Macri es un caradura, Marcos Peña es un joven inexperto. Dice: esperaba que el presidente reconociera que Córdoba le dio el triunfo. Lo votaron porque estaban desilusionados de Cristina Fernández. El macrismo lo único que hizo es apropiarse de nuestras obras. ¿Cómo puede ser tan caradura? Marcos Peña es un joven inexperto y lleno de soberbia. Me hace acordar tanto a algunos discursos del kirchnerismo, esa actitud de que el que llega al gobierno cree que se la sabe toda, y no es cierto. Tengo 67 años y me considero un eterno aprendiz. Lo que le hace mal al macrismo es el Consejo Durán Barba. Le da los mismos consejos que recibía doña Cristina Fernández, que siempre hay que buscar a alguien con quien pelear. El macrismo también busca con quien pelear. Bueno, ahora, lo que realmente de la Sota tendría que hacer es una profunda autocrítica. Schiaretti también, porque uno se pregunta, nos hemos preguntado, ¿qué ha tenido que ver el peronismo con la idiosincrasia neoliberal del macrismo? Solamente ahí se justificó en el 2015 el apoyo que Córdoba, como bien lo dice de la Sota y lo reconoce, le dio a Macri por el odio histórico, y por más que suene dura esta palabra, es la realidad. Y hay que dejarse de hipocresías y hablar de la realidad. Y hay muchos dirigentes políticos que en la Argentina de hoy se manejan en base al odio. Y ese odio y ese revanchismo lo están sembrando a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Y en el 2015, el peronismo de Córdoba apoyó a Macri por el odio que le tenían a Cristina Fernández de Kirchner. Y no importaba que no era candidata, porque Scioli intentó hacer un acuerdo con Schiaretti, pero de la Sota no se lo permitió. Dijo: Cristina nos ha tratado, nos ha maltratado. Y por ese odio le dieron el apoyo a Mauricio Macri. Y ahora se arrepiente. Es tarde para lágrimas, José Manuel de la Sota. Que además sería interesante saber si es cierto que a de la Sota lo han amenazado con carpetazos de Odebrecht si se presentaba, como tenía toda la intención de hacerlo, y después se bajó a último momento como candidato a diputado por la provincia de Córdoba. Sería muy bueno saber por qué de la Sota se bajó. Si es cierto que ese run que se instaló en la política cordobesa y a nivel nacional, de que lo habían amenazado con carpetazos desde el gobierno nacional, es cierto. Sería muy bueno también, ya que se ha sincerado cuando dice que le dieron el apoyo y que ahora se arrepienten en Córdoba. Bueno, sería muy bueno saber si lo amenazaron con algún carpetazo. Una guerra que se dio hoy en el recinto entre dos damas que pelean por ser las fiscales de la República, Elisa Carrió y Margarita Stolbizer. Llegó la pelea al recinto de la Cámara de Diputados, se vienen manifestando unas contra otras en forma permanente, y hoy, en el marco de la polémica que se estaba dando por la ley de responsabilidad empresarial, que finalmente la Cámara de Diputados lo aprobó, pero sacaron un artículo 37 que era inviable constitucionalmente. El gobierno quería, a través de este artículo 37, tener injerencias en los arreglos extrajudiciales con empresas que podían aportar algún dato. Esto ya lo dijo la Procuradora General Gil Carbó, y lo ha dicho la propia Corte, que es inconstitucional.
lo han dicho los jueces federales. El Ejecutivo nada tiene que hacer en arreglos extemporáneos con empresas como intentaron hacer en forma personal con Odebrecht. Eso es potestad de la Procuración o de los jueces federales. Y esto es lo que el oficialismo, para manipular información, para manejar información que incluso a ellos les podía ser perjudicial, sobre todo en el caso Odebrecht, que los salpica de cerca, querían poner este artículo 37, que por suerte la oposición unida hoy en la Cámara de Diputados se los bochó. Y por esto reaccionó en un momento la diputada Carrió en pleno recinto, mientras hablaba Margarita Stolbizer explicando por qué no apoyaban este artículo 37, y ahí, mientras Margarita Stolbizer hablaba, Carrió tuiteaba: Margarita Stolbizer está mintiendo alevosamente. Después hubo otros en el mismo sentido, después tuiteó Margarita: evidencia que no quiere recuperar lo robado. Le endilga Carrió a Margarita Stolbizer. Que acá hay una disputa vieja. Hay una disputa vieja entre las dos, a ver quién es la que más lucha contra la corrupción. A ver quién es la fiscal de la República. Y esto va al recinto. Incluso en algún momento Stolbizer también buscó ganarse el favor del gobierno. Estuvo muy cerca del macrismo. Después cerró y está ahora con Sergio Massa. Pero tienen una línea ahí de sintonía. Y hoy también en el recinto, Margarita Stolbizer le respondió a la diputada Carrió indicándole que nada tenía que ver lo que ella decía, sino que con ese artículo 37 el gobierno en realidad era lo que quería manipular información para saber cuál le podía convenir y cuál le podía perjudicar, y en virtud de eso hacer los acuerdos con ciertos empresarios. Se lo bocharon y esto ahora ha pasado a la Cámara de Senadores. Y ya que estamos de autocríticas y de arrepentimientos, otro que ha hecho autocrítica en las últimas horas es Ricardo Alfonsín. Muy duro ha estado, muy duro, contra las autoridades de su partido. El partido no ha cumplido con el compromiso que había asumido con los radicales y con la sociedad. Hay dirigentes radicales a los que se les está negando, con consentimiento del partido, el derecho a participar en las internas. Consideraré la posibilidad de pedir la suspensión de la afiliación de la Unión Cívica Radical si esto se verifica, porque a mí no me representan. Bueno, esto es un poco lo que pasa en la capital federal, diputada Carla Carrizo, ¿no? Lo que les ha pasado a ustedes, ¿no? Sí, exactamente. Solo que nosotros, bueno, elegimos en Capital, con la Unión Cívica Radical y Martín Lustó, rebelarnos como los rebelamos los radicales, compitiendo, ¿no? Así que lo que hemos hecho es continuar con ECO, que ahora se llama Evolución, y bueno, estamos compitiendo por nuestros valores. ¿Y por qué otros radicales se han dejado ningunear a la provincia de Buenos Aires? Creo que no hay ningún candidato en las listas de Cambiemos, ¿no? Y no han tomado una actitud como la que asumieron ustedes. Pero no se sabe tanto, pero en 9 provincias hay pasos. O sea, no es tan homogéneo este acuerdo de lista única en Cambiemos. Lo que pasa es que en Capital y provincia de Buenos Aires, de alguna manera, toma mucha más impronta pública. Pero en 9 provincias hay pasos porque no hay acuerdo con lo que queremos y queremos disentir compitiendo. Está bien. Bueno, ahora seguimos con la diputada Carla Carrizo, que va en la lista de Martín Lustó en la capital federal. Dólar. Sigue la carrera alcista del dólar. Y esto va a repercutir, obviamente, como ayer decíamos, en las góndolas. Hoy un nuevo récord, 17.40, 17.40. Berco, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal, Gato? Buenas noches. Entra en escena Alejandro Berkovich. Como en el Teatro de Darío Víctor. Claro, acá. ¿Cómo le va? Y ni les cuento en el nuevo estudio que tenemos a partir de la semana próxima, lo que vamos a poder hacer. Vamos a tener puertas para abrir y cerrar. Para puertas, abrir. Vas a tener, Carlos vos Paz, que sos un enamorado de estas pantallas gigantes, vas a tener para elegir pantallas. Excelente, hologramas, todo. Todo. Enanos. Bueno. Sí.
Bueno, muy bien. Dólar a 17.40, imparable. 17.40, Ni las efectivamente. Levac hoy que subieron lo pudo parar, ¿no? Hubo que subir nuevamente el rendimiento de la Levac. ¿Por qué? Y porque empieza a tentar mucho. Empieza a ocurrir lo contrario a lo que ocurre habitualmente en los mercados. Sube el precio, la gente demanda menos. Acá hay efecto manada, hay terror. El argentino es apegado al dólar como a muy pocos otros símbolos. Pero la seguidilla, ¿la quieren ver primero? ¿Cuánto subió en los últimos días? Mírenla, porque es verdaderamente muy brusco. Lo dijo, no lo digo yo, lo dijo Roberto Santangelo, el socio de Carlos Melconian. Claro. Dijo, el dólar a 15 era una ridiculez, no se podía sostener, pero subió demasiado rápido. Bueno, fíjense, efectivamente, 15.91 es lo que estaba en mayo, tuvo un pequeño piquito aquí, pero luego se estabilizó en torno a 16 a principios de junio, y ahí tiene el arranque. 16.43, 16.55, 16.68, así hasta 17 y hasta llegar a 17.40. En una semana, 4,5%. En lo que va del año ya, prácticamente un 7%. La verdad que es algo muy, muy brusco, porque no es un 7 paulatino, es, como ven acá, a lo largo de un mes, más de un peso de incremento. ¿Terminará acá? ¿No terminará acá? Bueno, imposible asegurarlo de manera tajante, pero sí podemos analizar los factores. ¿Qué lo hizo subir? Y si eso va a ¿quiénes son los continuar que o no. más presionan para que siga subiendo, además, Sí, ¿no? y ¿qué puede esperarse? Porque la verdad que hay muchos que ante la primera suba, cuando se arrimó 17, dijeron, bueno, más de 17 no va a subir, no compro. Y sin embargo hoy llegó hasta 17.40. Para entender qué es lo que lo determina, qué es lo que determinó la suba, hay que mirar la oferta y la demanda. ¿Quién vende dólares y quién compra dólares en la Argentina hoy? Entre quienes venden dólares está típicamente el campo, los productores de granos que exportan. Que venden poco ahora. La liquidación de la cosecha viene floja. En lo que va del año se viene liquidando menos que el año pasado, más o menos unos 2.000 millones de dólares menos. Esto es ritmo semanal, 20% menos, 15% menos, y eso se hace sentir. Las exportaciones también vienen flojas. No es que hubo un boom exportador este año que permita que dólares comerciales abastezcan la demanda. Y el Banco Central, ausente, la última vez que intervino fue en mayo. Y fue no para salir a vender dólares, sino al revés, para comprar, porque estaba bajando demasiado. Hay otras fuentes de dólares que fueron determinantes en lo que va de este año, como por ejemplo la deuda. Vienen emitiendo mucha deuda y cuando emiten deuda entran dólares, eso mantuvo el dólar planchado. Bueno, en las últimas semanas, después del famoso bono de 100 años, no hubo grandes emisiones. Eso sí hizo subir las reservas, pero no generó un abastecimiento de dólares al mercado. ¿Quién compra? Bueno, el aguinaldo que se cobró esta semana hizo que mucha gente fuera con la expectativa de que va a subir por las elecciones, o que va a subir por la tensión política, o que va a subir porque no subió durante un año, fuera a comprar dólares. Y claro, eso presiona para arriba. Obvio. Siempre pasó todos los fines de junio y todos los fines de diciembre. Lo que pasa es que, por lo general, aparecía el Banco Central y abastecía para tratar de compensar eso. Esta vez no pasó. La bicicleta. La bicicleta, los ciclistas financieros que se bajaron la semana pasada con un timing espectacular, Gato, porque la semana pasada pasó medio desapercibido, hace 10 días, pero el Banco Central, cuando quiso renovar todas las Levacs, dijo, yo sigo pagando 25% anual, pago un montón, como dice la canción de Cordera, voy a bolsa, pago más. Bueno, pagaba cada vez más el Banco Central y sin embargo, 1 de cada 5 ciclistas le dijo, yo no quiero más, me bajo de la bicicleta. ¿Qué hicieron? Se fueron al dólar. Claro. Se bajaron de la Levac, se fueron al dólar. Importadores, los importadores están sumando presión al tipo de cambio porque se está importando más. Por ejemplo, motos y autos que se están vendiendo más en Argentina, y sería un motivo para celebrar que repunte el consumo. El problema es que son todos brasileros. Con Brasil tuvimos el mes pasado un déficit récord de la balanza comercial, eso suma también presión. Y el turismo, fíjate, hablábamos del bono a 100 años, ¿sabés cuántos dólares entraron por el bono a 100 años, Gato? ¿Cuánto? 2.200 millones de dólares, más o menos, porque fue un poco más, pero lo tomaron al 90%. ¿Cuánto nos gastamos en viajes en 4 meses? 4.000 millones de dólares. O sea, los viajes de 4 meses, pasajes y hoteles, insumieron una deuda que vamos a pagar en 100 años. Para pensar, no quiero decir con esto que no haya ocurrido en otras ocasiones, pero fíjate. Fuga. Los precios.
Porque esto, lo primero que pasa en Argentina es que sube el dólar, suben los precios. Pero en julio, además, ya arrancamos con subas de precios muy potentes antes de este aumento del dólar. Combustible, 7,2% la nafta, 6% el gasoil. Esto es lo más peligroso, porque la nafta, bueno, llega al usuario directamente. Esto derrama en el 95% de la carga que se transporta en camión. Acá te anticipo que se viene una grosa, con los transportistas. Porque mañana están advirtiendo, mañana va a haber reuniones, micros de larga distancia, transportistas, que no les da para pagar los sueldos y que vienen a un paro. Así que esto se viene mañana grueso. Además están diciendo que el ministro Dietrich no ha cumplido con lo prometido y que no está dando los subsidios. Así que mañana se viene una pelea fuerte y una protesta muy fuerte de los transportistas de pasajeros de larga distancia, de media y de larga distancia. Bueno, los de mercancías ya advirtieron que van a trasladar este aumento del gasoil. Expensas, para un montón de gente que vive en Capital y Gran Buenos Aires, uno de los gastos principales del mes. ¿Qué están haciendo los consorcios? Trasladando el incremento de la paritaria de porteros, de Suter, que fue 11%, perdón, 10% en junio, 11% en julio, pero el de junio fue retroactivo a mayo. Con lo cual, lo que trasladaron este mes, en las expensas de este mes, es lo de 2 meses del sueldo del portero, que suele ser el mayor gasto de un consorcio. Sigamos adelante, porque esto no es todo. Combustibles, expensas, cigarrillos, que subieron un 4% desde el fin de semana. Es el tercer aumento del año. Prepagas. Bueno, esto es lo que más duele. Sí. Esto es lo que más duele porque el tema de las prepagas viene subiendo en forma desbocada desde el año pasado a principios de este año. La verdad que además se agrega ahora el tema de PAMI, que no aporta jubilados, cada vez quita más beneficios el PAMI. Realmente el tema de la salud en la Argentina ha entrado en una zona para muchas familias de una angustia diaria, realmente. Vale, hoy miraba un informe y para una persona de entre 35 y 40 años, alguien de edad mediana, después empiezan a cobrar mucho más las prepagas, pero para alguien que está en edad productiva, esa edad, el promedio es pagar 2.000 pesos por mes de prepaga. Mucha gente lo tiene parte pagado por su trabajo, por la obra social derivado del aporte, pero la verdad que es un montón de guita. Sí, es mucha plata. 6% en julio, 5% adicional en agosto es lo que autorizó el gobierno, pero fíjate este dato. En los últimos 13 meses... Ahí está. 36%. Es una barbaridad. Es mucho más que la inflación, ¿eh? Es una barbaridad. La inflación de los últimos... Y es mucho más que aumentaron los salarios. Mucho más que los salarios, claro. ¿Qué bolsillo aguanta una prepaga que aumentó en menos de un año 36%? Y fíjate qué interesante lo que decía el sueldo. Cuando uno le aumenta el sueldo, le aumenta el aporte a la obra social. Pero aumenta en la proporción en la que sube el sueldo. Entonces, si el sueldo sube menos que la prepaga, ese aporte empieza a alcanzar para menos y uno o tiene que bajar de plan o tiene que pagar más diferencia. Algo que muchos trabajadores están empezando a hacer. No sé si tenemos más aumento. No, esto salió hoy. Esta es la inflación del Instituto Estadístico de los Trabajadores, que arman la CGT y la CTA. Y fíjate lo que te quiero mostrar. Ellos dijeron que la inflación de junio fue 1,3%. Hay algunos que dicen 1,3, otros 1,4, 1,8 dijo el Observatorio de Derecho Social de la CGT. Pero fíjate esto. Esto es la inflación del último año de los asalariados según lo que ganen. Y fíjate, estos son los que más ganan y estos son los que menos ganan. Fíjate la inflación para los que menos ganan, 26,3% en el último año. 26,3%. Casi no hay acuerdos salariales que le empaten a esto. Los aceiteros, el de los docentes contando todos los extras y qué sé yo, pero no mucho más. Para los que más ganan, 22,3%. Una diferencia que justamente explica por qué una consultora como Kantar World Panel sacó un informe que dice que se están ampliando lo que gastan en artículos de consumo masivo los más ricos y los más pobres. O sea, en los mismos productos, cada vez es más amplia la brecha entre lo que gasta una familia ABC1 y una familia C32. Bueno, esto es en el último año. Fíjate en lo que va del macrismo, la siguiente placa. En lo que va desde noviembre de 2015, para contar, incluyendo ese mes de transición que fue diciembre, digamos que todos se lo tiran encima, dicen, bueno, yo no fui. Esto es lo acumulado desde noviembre de 2015, según el Instituto Estadístico de Trabajadores. Daniel Steingart lo estuvo preparando técnicamente. El decil más pobre, o sea, el de menores ingresos, mirá la inflación que tiene acumulada. Claro, es tremendo. 76%. A ver... El decil más rico, el decil que más gana, que más ingresos tiene.
57%, 20 puntos de diferencia. Claro, es Esta tremendo. es la transferencia que hubo dentro de los asalariados. Imagínate entre asalariados y patrones. Pero esto se ve en las góndolas. Esto se ve en las góndolas, porque los que más ganan pueden comprar productos de primera. Sí. Y lo que se está viendo ahora cada vez más es no solamente las segundas marcas que se compran cada vez más, sino que la gente está optando por aquellos supermercados de menos costos, Sí. de marcas no tan conocidas O los mayoristas, ¿no? o mayoristas, Sí. que están recurriendo realmente para poder hacer pie en la casa y en la economía familiar. Completamente. Y para los que miden la inflación y buscan el brote verde en los salarios, la última placa. La última placa muestra los salarios justamente. Y muestra algo que hay que admitir y hay que, señalar en toda su dimensión el fenómeno. La pérdida de poder adquisitivo del salario, que llegó a ser dramática en julio del año pasado, hace un año, del 11%, empezó a recuperarse cuando empezó a aflojar la inflación en la segunda mitad de 2016. Ahora, fíjense lo que ocurre desde enero de este año. Otra vez. Otra vez la inflación empieza a generarle pérdida de poder adquisitivo. Esta es la comparación contra noviembre de 2015 de vuelta. O sea, esto es cuánto menos que en noviembre de 2015 ganás en tu salario promedio en términos de poder de compra, de poder adquisitivo. Acá ya estábamos en la pérdida de finales del año pasado, o sea, de vuelta cerca de 6%. Y desde ahí se quedó. No hubo mejora porque los acuerdos salariales de este año fueron tan amarretes, presionados por el Ministerio de Trabajo, que no homologaba a los que iban por encima de la pauta oficial, que como la inflación aumentó y los acuerdos salariales fueron amarretes, la pérdida de poder adquisitivo se congeló en ese 6%. Es de verdad un mazazo para el poder adquisitivo de los trabajadores. Bueno, muy bien. A ver, Mariano Kestenboy, el primer análisis, el dólar va a seguir trepando. Esto cómo pega, como lo veníamos diciendo, en la canasta de primera necesidad. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Primero, me parece lo más importante que hay que destacar es que hay un error de diagnóstico. Creo que el gobierno, considerando que en su relato, diciendo permanentemente que no hay pérdida de competitividad, que las industrias tuvieron un incremento de la cotización del dólar igual que la inflación, en torno del 60% en ambos casos, se creyó un poco su relato. Y realmente los trabajadores accedían al dólar, los trabajadores ahorristas, empresarios, accedían al dólar para atesoramiento a las cotizaciones paralelas, a la cotización contado con liqui, a la cotización blue, o sea, en torno de 15 pesos. Entonces, y este fenómeno, el fenómeno del aguinaldo, implica una masa salarial que ingresa a la economía de 84.000 millones de pesos. Esos 84.000 millones de pesos, obviamente que hay muchos trabajadores que están en una situación muy difícil y que perdieron el 6% de su poder de compra, los trabajadores registrados. Los no registrados perdieron más. Pero hay una porción de trabajadores de alto nivel de ingresos que puede ahorrar, que puede atesorar, y para ellos el tipo de cambio estaba en el mismo nivel que hace 19 meses. Entonces, ahora, ayer cuando el presidente dice, bueno, no se preocupen por el dólar, no se preocupen por el dólar. Claro, cuando, ¿Es para no preocuparse? Cuando los presidentes dicen no se preocupen por el dólar. ¿Es para no preocuparse o hay que estar preocupados? El dólar pierde. A ver, eso lo que provocó fue el estallido, ¿sí? O sea, hay una demanda extraordinaria en el mercado que no lo consideraron. El aguinaldo anterior se combinó con el mega endeudamiento y con el blanqueo. Entonces fue apaciguado. Ahora, el aumento del dólar en la Argentina tiene características inflacionarias. El gobierno nacional, a través del sistema de metas de inflación, entiende que se puede desacoplar el incremento del precio del dólar respecto a los precios en general de la economía, como ha ocurrido en el resto de la región. ¿Esto impacta entonces sobre la inflación? En el resto de los países de Latinoamérica se logró disociar bastante bien el aumento de las monedas respecto a los precios. ¿Y por qué acá no? Pero justamente, sí, acá justo a eso iba. Acá no se puede eso. Primero, porque el periodo que pasó es muy cortito. 20 meses no cambia la forma, el comportamiento adaptativo de las personas, las expectativas. Eso por un lado. Por otro lado, los aumentos del dólar en los otros países no son tan bruscos como acá en la Argentina. No se produce esta psicosis. Entonces, y por otra parte, los asalariados, afortunadamente, todavía tienen un nivel de vida en el cual acceden a productos de la canasta básica que son exportables. Entonces,
todos estos factores en conjunto lo que hacen es generar una presión muy fuerte sobre los precios. Hay muchas empresas que proveen insumos básicos en la industria que tienen directamente los precios dolarizados. Entonces, siempre hay un aumento prácticamente automático de los precios cuando sube el dólar. Estamos mostrando todos estos días las realidades que se viven. Hemos estado en estos días con la realidad del conurbano bonaerense. Emergencia laboral y alimentaria en Moreno. En Moreno, atención. La municipalidad no da abasto con los reclamos de comida por parte de la población. En San Martín, emergencia PYME. En Zárate, emergencia laboral. Anoche en Varadero, en la provincia de Buenos Aires, han declarado la emergencia laboral. Y está aquí Pablo Carro, que es secretario general de la CTA de Córdoba, donde están pasando también situaciones bastante angustiantes, ¿no? La verdad que sí, escuchaba las declaraciones del ex gobernador de la Sota, está y la arrepentido verdad ahora de que me parece que el caradura es él. Córdoba viene gobernada, lleva un periodo de la Sota, Schiaretti, de la Sota, Schiaretti. El Gran Córdoba tiene una pobreza del 40%. Está entre las 3 ciudades más pobres del país. Fue lo que intentó el ministro de Economía, Duhovne, cambiar, que le pidió al INDEC que cambie porque decía que estaba mal el dato, ¿no? La indigencia, 7%. Córdoba es una ciudad carísima. El boleto de transporte de colectivo, 12,55. El peaje, 25 pesos para hacer 25 kilómetros. La situación es muy delicada. Ahí estamos igual. Estamos parejos. Estamos parejitos. En el peaje, después del saque que le pegaron. En Córdoba creo que estamos más altos nosotros. En igual. Córdoba hay un impuesto a las naftas extra. La verdad que ahora, es una 40% de pobreza en Córdoba es una impactante. de las provincias más ricas del país. Y la situación es de despidos, suspensiones. Las automotrices venden, pero están importando de Brasil, como bien decían, el calzado cae, el textil cae. ¿Qué índice de desocupación hay? Y está el 10%, en la provincia de Córdoba está en el 10%. ¿Y hace 2 años? La verdad que no tengo el dato hace 2 años, pero... ¿Tomada? En el 7%. El 7%. No, la situación ha sido muy crítica y ahora ocurre que está claro que el electorado cordobés que apoya a Macri es el mismo que apoya de la Sota, y como ellos están disputándose el mismo voto, claro, intentan diferenciarse en este momento. Estas declaraciones son declaraciones para la tribuna, para tratar de diferenciarse después de un tiempo en el cual los diputados de Córdoba y Schiaretti han acompañado todas las principales medidas del gobierno. Carlos Tomada, ¿está en emergencia laboral la Argentina? En Argentina estamos viendo todos los datos que podrían indicar una emergencia laboral, ¿no? Porque veíamos recién el gráfico de lo que significa la caída del salario. Ese gráfico está indicando que más o menos cada trabajador ha perdido en el año 2016 un sueldo. Es decir, trabajó 12 meses y perdió un mes entero de sueldo. Y con lo que va del año es un sueldo y 30%. Entonces, eso por el lado del salario. Por el lado del empleo, sabemos los niveles de desocupación que hemos alcanzado, pero observemos otro problema más grave. No solamente ha aumentado la desocupación, sino que el empleo que se ha creado es empleo precario. Miren, no sé si se ve, este es el empleo en relación de dependencia que se ha creado, esta rayita, y 19,4 es el contrato a plazo fijo y es el personal por agencia. Esto está indicando la naturaleza del empleo, del poquísimo empleo que se ha creado. Sin hablar la caída sistemática del empleo industrial, que explica en parte la situación de Córdoba sin lugar a duda. No solamente veámoslo de ese lado, la emergencia. ¿Qué está pasando con las empresas? Se han cerrado 3.370 pequeñas y medianas empresas en la Argentina en lo que va de este tiempo, después de un largo periodo donde los datos eran siempre de un resultado neto positivo en la creación de empresas. Y esto se junta junto a la capacidad ociosa. Hay un 46% de capacidad ociosa. Entonces, capacidad ociosa, empresas que se cierran, comercios que bajan las persianas, empleo precario,
caída de salario que no se está recuperando con esta negociación salarial. Claro. También lo señalaba, perdón, ¿qué es lo que está pasando? Que la caída del salario ya no es coyuntural, la caída del salario se está convirtiendo en algo estructural, que va a ser, salvo 2 excepciones que hemos visto, parte de la negociación de los trabajadores docentes en la provincia de Buenos Aires, claro, que apuntó a recuperar un poco, parte de lo que hizo bancarios también, pero son islas en medio de un escenario de caída estructural del salario. Sí, estamos en emergencia. Diputada Carrizo. Bueno, a mí lo que me llama la atención mucho del ciclo de la Argentina democrática es que en realidad tenemos muy buenos diagnósticos, ¿no? La Argentina democrática ha tenido excelentes cuadros y han tenido presidentes muy plebiscitados. Lo cierto es que cada vez tenemos más pobreza estructural. Entonces, lo que nosotros desde Evolución estamos sosteniendo, tanto a nivel nacional y básicamente en la ciudad, donde tenemos profundas diferencias en el manejo presupuestario. En el sur de la ciudad la pobreza Exactamente. es tremenda, ¿no? Dos cuestiones. A nivel nacional, creemos que el año electoral es justamente el momento para que los partidos dejen de tener diagnósticos y empiecen a tener políticas, pero juntos. Porque esto, digamos, lo que no nos gusta o que nos diferencia del gobierno nacional, esto que se dijo al principio. Nosotros no queremos macrismo, menemismo, kirchnerismo. La política del partido presidencial y del nombre propio fracasó en la Argentina. Necesitamos una acción colectiva de todos, 5 o 6 puntos, porque ninguno va a tener la posibilidad de implementar la política de desarrollo. Sí. Porque acá hablamos de emergencia laboral, pero cuando hablamos de trabajo, emergencia laboral, estamos hablando casi, digamos, de un porcentaje menor, digamos, del 40%, que es el trabajo formal, no de todos, y es la clase media. La clase media es la huérfana de los proyectos de desarrollo en la Argentina. Entonces necesitamos una concertación política, eso a nivel nacional, no se puede hacer solo. Esto es partidos, responsabilidad colectiva, políticas de Estado. No a nivel ciudad. ¿No es mucho voluntarismo lo que está planteando? No, es que porque después, cuando viene el reparto de los porotos, no pasa esto. A tal punto que no es voluntarismo, que nosotros no nos conformamos con cargos, sino que queremos competir para discutirlo. Entonces, y creo que la ciudadanía está en esa elección. Creo que la ciudadanía argentina es un elector muy exigente y tiene una expectativa. Acá decían, ¿cuál es la expectativa? Nosotros las encuestas que tenemos, hay una sensación de desencanto de estar siempre en el mismo lugar. Y entonces la dirigencia democrática está en deuda. Entonces, si no hizo un acuerdo, si no hizo una concertación, y no hablo de la Moncloa, los argentinos hemos tenido acuerdos fantásticos, y voy a reivindicar el Pacto de Olivos, que fue muy criticado, pero, por ejemplo, nos ha dado muchos avances en términos institucionales. Entonces, es cuestión de tener la voluntad y a la audacia de poder, pero podemos discutirlo, la audacia de poder sentarse y discutir 5 o 6 puntos. La Moncloa seguro que no es para reivindicar porque fue una baja de sueldo. No, pero por eso te digo, no la Moncloa. Sí, por ejemplo, tenemos nosotros el tema, te doy un ejemplo, yo como académica lo defendí al Pacto de Olivos, a pesar de que mucha gente lo criticó, pero digamos, fue un pacto que nos dio la elección directa del presidente. Digamos, Estados Unidos todavía tiene el tema del problema de la legitimidad de las elecciones, o sea, fueron avances incrementales. Podemos hacerlo a nivel económico, pero una sola cosa, Silvestre, a nivel de la ciudad, ahí sí es mucho más concreto, porque no manejamos la macroeconomía, pero sí podemos discutir la asignación presupuestaria, total, claramente. obvio, eso sí. En la ciudad, la clase media paga más y no alcanza, porque además de pagar impuestos, paga servicios que no debería pagar. Salud Pablo y Carro, educación. ¿y cómo ha estado con el tema salarial en Córdoba? Bueno, en nuestro caso yo soy además secretario general de los docentes universitarios. Hemos tenido recién ahora una oferta medianamente razonable desde febrero que estamos discutiendo, una propuesta que ronda el 25% con una cláusula similar a la de los bancarios, para que se dispare automáticamente si la inflación pasa del 20%, porque el gobierno sigue considerando que la inflación para este año es el 20%. Sí. Ese 5% es parte del recupero de lo que perdimos el año pasado y hay una cláusula que a partir de junio se tiene que ajustar trimestralmente. Vamos a ver si eso se cumple y si se acepta, porque se están realizando asambleas en todo el país, porque estábamos en una situación de no inicio de clases el segundo cuatrimestre. Bueno, hoy sobre este tema, la Corriente Federal que conduce Sergio Palazzo, no solamente ha pedido reapertura de paritarias ya, sino que está convocando para una jornada de movilización para el próximo 7 de agosto. Jornada de movilización que ha lanzado la Corriente Federal, que pide además a la CGT que se sume como una forma de protesta en las calles sobre la actual situación laboral de crisis que está viviendo la República Argentina.
Hoy ocurrió un hecho, lo venimos comentando en este programa con preocupación, que es la ofensiva que el presidente y el gobierno tienen sobre la justicia. Pocas veces vista que un presidente casi semanalmente embate o contra algún juez federal o, como se la ha agarrado en los últimos días, contra la justicia laboral. Los ha tildado de mafiosos, han llevado a juicio político o amenazan a camaristas por aceptar pautas salariales. Es realmente preocupante la ofensiva del gobierno macrista sobre la justicia, en especial la justicia laboral. Vamos a recordar lo que dijo sobre este particular Macri. La mafia de los juicios laborales. Eso es algo que hay que enfrentar y terminar, porque eso destruye la generación de empleo futuro. Este grupo de estudios, que por suerte son una minoría laboralista, conducidos por Recalde, le ha hecho mucho daño a la Argentina. Este grupo de estudios, que por suerte son una minoría laboralista, conducidos por Recalde, le ha hecho mucho daño a la Argentina. Pero los argentinos elegimos un cambio y por eso estamos acá. Estoy defendiendo a los trabajadores, porque culpa de lo que hacen esas mafias colapsan los fueros laborales. Ellos convencen a un pibe, a un trabajador de una pyme, de que tiene que hacer ese juicio indebido, y se lo hacen ganar porque tiene armadito la cosa, para llevarse la mayor parte del juicio ellos. Dejan a 7, 8, 10, 12 trabajadores en la calle porque la pyme cierra. Y también defiendo a esas pymes que quieren y pueden crecer y no lo hacen por el miedo a esa maquinaria perversa de juicios sin razón. ¿Cómo me puedo quedar de brazos cruzados? Bueno, en la tarde de hoy en el Hotel Bauen hubo una movida muy importante por parte de los abogados laboralistas, asociaciones, gremios, en repudio expreso a estas expresiones. Y está aquí con nosotros Matías Cremonte, que es presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas. O sea, ¿Mafiosos? El jefe de la mafia. Claro, habría que decir. No sé cuántas veces lo tildó de mafioso. Bastantes, pero bueno, nosotros en realidad, más allá de que por supuesto es un agravio, es una injuria no solo para Recalde, sino para todos los abogados laboralistas, así como ataca también a los jueces laborales, así como ataca a los sindicatos estos días, hasta interviniéndolos. Sí. Lo que nos preocupa sobre todo no es esa particularidad de ataques, sino que lo que eso evidencia es un ataque en regla hacia la clase trabajadora, hacia los trabajadores, un intento de atacar o quitar del medio a toda el sistema de defensa, si se quiere, de los trabajadores, tanto en la acción colectiva, que son los sindicatos, y luego la justicia y los abogados laboralistas, para dejarlos indefensos frente a los trabajadores. Por eso decimos frente a los empresarios. Nosotros decimos que Macri en esto habla más como el empresario que es, que como un jefe de Estado. Quiere cumplir su sueño, que sería tener a los trabajadores sin que existan sindicatos que no puedan organizarse, sin que existan abogados que lo defiendan, sin que exista una justicia laboral como era en el siglo XIX. Bueno, casi como esclavos. Algo así. Por eso la importancia del encuentro que hicimos hoy en el Hotel Bauen, que de alguna manera nos unió a muchos sectores. Fue un encuentro muy plural, incluso desde el punto de vista de los sindicatos que asistieron, de la CGT, de AMBA, CTA, algunos sindicatos independientes también, donde tomamos nota de la situación, repudiamos obviamente la actitud puntual de los ataques del presidente, pero decidimos salir a accionar y a contestar. Exacto. Y a organizar la resistencia a los embates a los derechos de los trabajadores, porque ahí está el objetivo de este ataque. Por ahí movilizan a la CGT, desde el lugar de... Hubo sindicatos de... No digo la CGT. Ahora hablando de la CGT, no estoy hablando de los sindicatos aislados. Matías, más allá de esto, porque acá lo preocupante es que el poder dice estas barbaridades y esta presión, y muchos les tienen miedo desde el propio poder. Tenemos este fallo de la Corte ayer contra un empleado que dice, y uno se pregunta, ¿pero cómo? ¿Le están siguiendo entonces el curso al presidente? Pareciera que sí. A ver, el fallo de la Corte Suprema no dijo ninguna novedad. Dijo una realidad, aplicó la ley, más allá de los matices que pueda haber, que es que el que pierde un juicio lo paga. La pregunta entonces, ¿por qué la Corte Suprema decidió
sacar este fallo y además en este momento político. Exacto. Pareciera que se enmarca en este clima que está generando el presidente de la Nación y sus ministros de castigar, de estigmatizar, de poner el problema para tapar la realidad que ustedes bien demostraron ahora de cuál es el problema de la economía de las pymes, poniendo por delante un supuesto problema de la industria del juicio o de los juicios laborales que hacen crear a las empresas. Lo que quieren esconder es que el problema que tienen las empresas son las políticas económicas de este gobierno. Ninguna cierra por un juicio laboral, ¿no, Carlos? Me parecería que tiene más que ver con los tarifazos, con la apertura de las importaciones, con la caída del consumo, y la actitud de la Corte me parece que es una suerte de guiño a toda esta política que señalaba Matías en relación a la justicia laboral. Tomó una difusión, se le dio una difusión que la Corte Suprema no venía teniendo. Pero esa es la lectura también que se hace desde el periodismo, ¿no? Bueno, porque el fallo no es... Pero por eso es lo que estoy diciendo. No sale de los marcos razonables. Hay una intencionalidad en la difusión, no en el contenido. En el contenido no inventa nada nuevo. Yo quiero decir algo que me parece interesante, coincido, es decir, si uno ve el fallo en realidad es bastante correcto, digamos, porque ahí hubo una negligencia del propio trabajador en no hacer las pruebas para poder tener, digamos, o sea, está dentro de lo que es el marco de los fallos en un juicio laboral. Pero yo sí quisiera decir, en defensa de los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires, y por ahí tenemos un contrapunto, nosotros estamos defendiendo el traspaso de la justicia a la ciudad, porque, digamos, también creemos que lo que está en discusión acá es cómo es el proceso. Digamos, cuál es el servicio, cómo es el acceso a la justicia, por qué duran tanto. Es decir, ahí también hay una autocrítica que tenemos que hacernos y ustedes también me imagino que tienen que hacer, porque, digamos, también lo que pasa es que muchas veces el trabajador es víctima de la duración de un juicio. Digamos, tenemos que tener una justicia mucho más ágil que minimice costos para todos los actores protagonistas de una demanda. Entonces, eso me parece que es un desafío, y obviamente es otra discusión. No, bueno, pero bueno, esa es una discusión que tenemos que dar, obviamente. Porque no puede ser que la Ciudad de Buenos Aires, todos los argentinos financien la justicia nacional, digamos, porque y es el único distrito que no tiene justicia propia. Entonces, eso es una agenda pendiente para los ciudadanos que quieren litigar laboralmente en la ciudad. Vamos al móvil, que lo tenemos al dirigente de los docentes, Eduardo López, porque vuelve el paro a la Ciudad de Buenos Aires de los docentes. Eduardo, buenas noches. Buenas noches, Silvestre. Efectivamente, primer semestre, 10 días de paro por paritaria nacional y paritaria en la ciudad. A principio de año no se firmó ningún gremio la oferta de Rodríguez Larreta del 19%, y siguen con este 19% que quedó por debajo del promedio nacional, de manera tal que el martes próximo, martes 11, paro docente en la Ciudad de Buenos Aires, la jurisdicción más rica del país, una de las que menos oferta dio, que viene bajando el presupuesto educativo y que tiene dos curiosidades, la Ciudad de Buenos Aires. Una, está convocando a docentes porque no hay maestros, perdón, a docentes no, a estudiantes, porque no hay maestros recibidos, equivalente a que en un hospital se convoque a estudiantes de medicina en vez de a médicos. Estamos convocando a estudiantes del profesorado y aparte quedan 1000 cargos sin cubrir todos los días, es decir, 30.000 chicos sin clase todos los días, es decir, 150.000 chicos sin clase toda la semana. Eduardo, la provincia un paro silencioso de Rodríguez Larreta. La provincia ayer arregló casi en un 27%. La Ciudad de Buenos Aires, que tiene mucho más recursos, se quedó en 19%, no hubo mejoras. ¿Ustedes aspiran a equiparar lo que arreglaron ayer en la provincia? Nosotros aspiramos a que haya una propuesta acorde a la inflación que la ciudad dice que existe en la ciudad, que está por supuesto por arriba del 26%. Ya no pedimos un aumento como el que Larreta, el jefe de gobierno Rodríguez Larreta, como un titán, peleó para las autopistas urbanas, un 80%, para el subte, para las empresas del subte, un 60%, o para el ABL, un 30%. Le pedimos a Rodríguez Larreta que un 19% para los maestros, que educamos a los chicos de toda la ciudad, de escuelas estatales o privadas, es injusto en sus prioridades. ¿Por qué 19 a los maestros? ¿Por qué 30 de ABL que pago yo? ¿Por qué 60 al subte? ¿Por qué 80 a la autopista? Y digo, esos son porcentajes.
¿Qué nos ofertó Rodríguez Larreta, la ciudad más rica del país? 1.800 pesos de aumento en todo el año. Claro. Es inaceptable. Entonces, efectivamente, vamos a un paro el martes. También vamos a plantear aumento del presupuesto educativo para que haya maestros con títulos en las escuelas, para que haya vacantes para todos y para que haya escuelas dignas. Muchas gracias, Eduardo. Gracias a ustedes, han sido muy amables. Mariano, en una línea, antes de cerrar, antes de ir a la pausa, ¿en cuánto prevés que puede estar la inflación de julio con estos aumentos, con la disparada del dólar, con la disparada de los precios? Me parece que no va a estar abajo de 2,5%. ¿2,5? Me parece que no va a estar abajo de Tremendo. eso. Y sí, porque va a haber traslado a precios del aumento de la cotización del dólar, más los aumentos programados, el aumento de combustibles, tiene un gran impacto generalizado en la estructura de costos de las empresas, los medicamentos, las prepagas, y hay puja distributiva. En la medida que uno aumenta, los otros tratan de aumentar, y es un mes en particular muy sensible porque están los aumentos salariales y el aguinaldo. Entonces los trabajadores, los consumidores tienen más capacidad para avalar los aumentos de precios. Eso es volver a un ritmo normalizado del 30%. Anualizado, sí. ¿Y para el dólar qué prevés? Me parece que es un momento estacional que el gobierno va a tener que intervenir. Hasta ahora no intervino ni vendiendo reservas ni emitiendo más deuda, entonces no ingresaron esos dólares. Entonces me parece que en los próximos días no va a alcanzar una suba de tasas y van a tener que sí o sí resignar reservas del Banco Central. Bueno, muy bien. Pausa, ya volvemos con el debate de todos los temas. La realidad, le guste a quien le guste. Bueno, continuamos otro programa duro con la realidad junto a usted. No le tapamos nada y además le informamos y le advertimos de lo que se viene. Decía, recién estábamos hablando fuera de corte sobre la cantidad de intervención a sindicatos que ha hecho el gobierno de Macri en un rasgo que peligrosamente lo hace cada vez más autoritario al gobierno de Macri. Es peligroso. Cerca de 6 ya sindicatos intervenidos, ayer Plaini, que fue una vergüenza realmente, ¿no? Sí, es una situación muy delicada. Me parece que hay una persecución decidida a los sindicatos que luchan contra el ajuste. Me parece, ahí me gustaría hacer un señalamiento porque ahí había un reclamo a la CGT que todavía no se mueve y yo pertenezco a la CTA que conduce Yasky. A mí me gustaría decir que el árbol no nos tape el bosque. El gobierno va decididamente contra los sindicatos porque son los únicos que le pueden poner un parate al ajuste y la crítica a las conducciones a veces puede ser funcional. Claro. Yo conozco dirigentes y uno rasca segunda y terceras líneas, honestos, comprometidos y luchadores. Por eso, Matías Clemonte, es muy importante la acción que ustedes han hecho para poner un límite a esta ofensiva del gobierno. No es que pueda hacer todo el gobierno, menos avanzar contra los fueros laborales, ¿no? Que además se demostró en la amplitud y la pluralidad de la reunión de hoy, donde vinieron muchos sindicatos de la CGT, de las dos CTA, como decía, y también asociaciones y organismos de derechos humanos, con una sola iniciativa, digamos, organizarse para enfrentar estos embates que, lo reitero, es a los abogados laboralistas, es a los jueces laborales, es a los sindicatos, pero es para correrlos, pero finalmente es para perjudicar a los trabajadores. Ahora, Carla, la oposición acá no tiene que tomar una actitud más dura, ¿no ha estado muy tiernita, no le ha permitido todo al macrismo en este año? No, vos sabés que yo tengo una visión en este sentido. El gobierno, nosotros sabemos que Cambiemos, es por primera vez en Argentina un gobierno que tiene minoría en las dos cámaras. Pero ha podido hacer mucho. Pero ha podido hacer mucho a partir de mucha negociación. Es decir que los primeros 2 años, la verdad, que las instituciones funcionaron porque funcionó mucho la negociación. Yo creo que el andarivel de la polarización rompe eso. Así que esperemos que volvamos a mayor diálogo para minimizar costos. No me sorprende la postura de la colega acá de bancar a Cambiemos. Finalmente ellos se han ofrecido permanentemente a darle una mano a Macri. Nosotros pensamos diferente, nosotros creemos que hay que pararle la mano a Macri. Pero digamos, ustedes han acompañado por supuesto. muchas leyes, muchas de las duras, es lo que va a estar en discusión en estas elecciones. Que hemos tenido que soportar en Argentina en estos años. Pero las grandes leyes las ha dado el Senado argentino, que el 80% es peronismo. Bueno, o sea, es muy confusa la posición de ustedes. No, pero te quiero decir que en la Cámara de Diputados es poco lo que se puede hacer, no hay una decisión estatal hasta que no intervenga el Senado, y el Senado es la seguimos en la próxima, que vamos a tener varios debates por delante de aquí a las elecciones. Muchas gracias, como siempre. Muchas gracias. Señores y señores, mañana
Mañana a las 21 nos volvemos a encontrar en este punto de encuentro con la realidad. Gracias a ustedes que nos hacen líderes en esta franja, porque mostramos lo que otros no te muestran, por lo que otros te ocultan, la inmensa mayoría que quiere conocer la realidad. Como siguen ahora con Roberto Navarro, que te sigue mostrando la realidad que otros no te muestran.